Hola una vez más y un cálido abrazo a distancia a todos los oyentes de Panorama de Noticias que desde hace como un mes o más están en casa respetando la cuarentena necesaria para bien de todos, aunque conectados y escuchando el programa vía Facebook. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente estoy con ustedes desde Bedford, Massachusetts. Hoy con un cuento de la producción narrativa paraguaya, escrito y publicado en el exilio en la época de la dictadura de Stroessner. El relato escogido para hoy, viernes 17 de abril, se titula Lluvia y es del doctor Rodrigo Díaz Pérez, médico paraguayo que en los años 60 vivía en Ann Arbor, Michigan, muy cerca de la Universidad de Michigan, donde en esa época Rey, mi esposo y yo éramos estudiantes graduados de dicha universidad. Allí nos conocimos, creo que a fines de 1969 o principios del 70, hace medio siglo, y siempre mantuvimos una linda amistad, incluso después de que nosotros dejamos Michigan y nos mudamos a California primero y al área de Boston después. Les menciono esta historia para contarles por qué elegí este relato, Lluvia, para el rincón literario de hoy. Revisando el otro día mi biblioteca de autores paraguayos en busca de posibles cuentos para este viernes, encontré en un rincón 4 libros juntos de Rodrigo Díaz Pérez, todos de cuentos y los 4 dedicados. Leí las 4 dedicatorias que me emocionaron muchísimo, pero la que más me tocó y muy profundo fue la que está en Ruidos y Leyendas, el libro que contiene Lluvia, nuestro cuento de hoy. La dedicatoria lee así: para Teresa Méndez Faith, esta evocación de una remota tierra que ambos dejamos atrás hace ya mucho tiempo, con un abrazo y mi cariño fraternal. Va después su firma y está fechada 27 de marzo de 1982 en College Park, Maryland. Ese año, 1982, entre el 25 y 27 de marzo, en la Universidad de Maryland, College Park, se llevó a cabo una conferencia internacional sobre Augusto Roa Bastos y la producción cultural americana ante la historia. Allí yo leí un trabajo sobre el tema de la dictadura y los espacios cárceles en 2 novelas de Roa Bastos. Al terminar las presentaciones de mi panel, Rodrigo y yo nos sentamos a tomar un cafecito juntos y fue en ese contexto que me dedicó y regaló el librito del cual les leo hoy. Y ya sin más preámbulo, los dejo con el audio número 2 para que escuchen y disfruten con los instantes de nostalgia que les va a causar la mención de tranvías, tocadiscos y long plays, y hasta de las lluvias torrenciales en Asunción y alrededores, incluidos en el cuento que sigue, Lluvia, de Rodrigo Díaz Pérez. Y aquí va el cuento de Rodrigo Díaz Pérez, titulado Lluvia. El invierno llegó a Asunción sin anunciarse. Bruscamente, el viento sur cristalizó su presencia, ocupó la ciudad y se cribó por entre las rendijas de todas las puertas y ventanas, azotando los árboles y obligando a las personas a correr desordenadamente, buscando refugios en las casas, en los tranvías o en los negocios que todavía quedaban abiertos. Por las calles, las muchachas caminaban precipitadamente, ya que habían salido esa mañana desabrigadas y el frío les helaba las piernas y los brazos. En realidad, todos quedaron sorprendidos
por la inusitada aparición, a fines de marzo, de un frío desconsiderado y realmente a destiempo. Bramaba el viento y el cielo se puso plomizo y agresivo. Una lluvia bastante densa comenzó a azular las calles. En poco tiempo, el tránsito se hizo recargado. Por las ventanillas de los tranvías se veían caras serias de pasajeros ensimismados en sus periódicos, que parecían más bien vivir en otra dimensión ajena al ajetreo de lluvias, fríos y vientos repentinos. Juan Carlos, con sus escasos 23 años, estaba impaciente y muy molesto en el living de su casa. Se miró al espejo. Su frente amplia, los tonos firmes de su piel morena y sus ojos marrones inquirieron al mercurio reflexivamente. ¿Vendrá? Se rió al ver su incertidumbre reflejada. Dio varias vueltas y miró la hora. Su reloj pulsera lo angustiaba con su curso implacable y su desplazamiento de manecillas que más bien parecía una carrera. Con esta lluvia estúpida y este frío infame no va a venir. Salió un rato afuera y desde el portal de su casa miró la calle con atención y ansiedad, como queriendo tragarse el horizonte con sus ojos febriles y anhelantes. Esta mañana tan lindo tiempo, ahora todito perdido por esta lluvia. Entró y se sentó en un sofá. Vio sobre la mesa un libro de patología médica y comenzó a hojearlo. Las enfermedades descritas con menudos detalles y letras pequeñas al pie de página no le convencían en ese momento. Cerró el libro y con fuerza lo tiró sobre la mesa. Se acercó al tocadiscos y comenzó a buscar algo que le entretuviera mejor que su libro médico. En realidad, su pulso, que lo sentía golpetear en sus sienes, y su tremenda frustración le dificultaban decidir cualquier acción. Echaba la culpa al maldito viento sur que se llegó con su cortejo de lluvias y granizos. Lo que inicialmente pensó que sería un chaparrón era ahora una bien formada inundación tropical. Cerró las ventanas. Desde el alféizar de la última, que aún continuaba abierta, miró afuera. Vio la noche que se hizo en pocos minutos cerrada y hosca. Las calles todavía estaban oscuras. Encendían la luz a las 6 y eran recién las 4:30. Los relámpagos amenazantes y los truenos que se reproducían en cadena daban la impresión de que la lluvia no terminaría jamás. Y ella le dijo una vez, lo recordaba con nitidez: si llueve, nunca esperes que me meta en los raudales ni por el oro del mundo. Su voz, la expresión ausente, le sonaba tan tierna y musical, y cada vez la sentía más y más cerca. Pero si llueve, podemos quedarnos más tiempo. Y suspiraba con una evidente tristeza. No podía concebir una intromisión atmosférica tan calamitosa. Comenzó a meditar. ¿Podría vencerla? Definitivamente no. La calle Perú había sitiado, aislado totalmente al centro de sus barrios circunvecinos y era muy riesgoso intentar avasallarla. Su auto no pasaría los aluviones líquidos y enloquecidos que bajaban de la parte alta de la ciudad a velocidades tremendas y con fuerza titánico devastadora. No quería acabar en el río como otros alocados automovilistas que no pudieron contar su historia. Pero la inacción dentro de su casa lo enervaba. Se llegó hasta su colección de discos. Uno de los Beatles daba el tono que él necesitaba para apagar sus tribulaciones. La música estridente, mezcla de baladas anglo-irlandesas y de música negra, con su ritmo dominante, fue su elección casi instintiva.
Odiaba la lluvia y tenía que vencerla con rock and roll. Puso el tocadiscos, lo más alto que daba, con el volumen totalmente a la derecha. Fue al comedor. De la heladera sacó varios cubos de hielo y se fabricó un martini de 5 por 1. Al poco tiempo se puso de mejor humor y empezó a marcar el ritmo, primero con las manos y después con los pies. Los hombros siguieron con un movimiento de vaivén y todo él se puso convulso y trepidante. Ya no escuchaba a nadie ni nada. Era un long play y había para rato, pues otro disco, este de hard rock, caería automáticamente al final del primero. Cogió la botella de gin y puso en el vaso otra alta dosis con unas gotas nada más de vermouth claro. Ya las proporciones y las medidas habían desaparecido y todo se hacía a muñeca. Del bolsillo de atrás de su pantalón sacó un paquete de cigarrillos y encendió uno. Comenzó fumando primero con bocanadas pequeñas, después aspirando hasta la raíz de sus pulmones. ¿Qué le importaba Elena ni su pavor a las lluvias? A la mierda todas las mujeres y sus fobias. Mueran los libros. Esta noche será de total olvido y de nuevas alegrías. Si sus padres estuviesen en la ciudad, le hubieran recriminado acerba y ásperamente. Al diablo con ellos. Seguro que estarán ahorita mismo gozando con los mugidos de las vacas entre mosquitos y garrapatas. El estereofónico con sus micrófonos desafiaba la lluvia y todos los chirridos habidos y por haber. Afuera, Elena seguía golpeando desesperadamente la puerta. Traía la ropa adherida al cuerpo. La blusa casi transparente dibujaba las manzanas de los pechos con los círculos marrones en cada centro. Comenzó a gritar con desesperación. La falda, hecha una toalla, le marcaba las nalgas como un traje de baño. Se pasaba las manos por la cara para secarse, ya que los goterones le tapaban la vista. Lo tenía que hacer con frecuencia, pues la lluvia no cedía en intensidad. Comenzó a tener miedo. Estaba sola y era una oscuridad de lobos. ¿Cómo volvería? Convencida ya de que Juan Carlos no estaba o no lo había esperado, que para el caso era lo mismo, abandonó sus intentos y se adentró en la lluvia, en medio de su negra inclemencia. Pelotudo, me dejó plantada y con las ganas. Ya me las pagará. A la mañana siguiente, Juan Carlos despertó con un tremendo dolor de cabeza. Pendeja de mierda, alguna vez sabrás quién soy yo. Se dio un baño rápido, tomó 2 aspirinas y un vaso de leche. Tenía clase a las 9. Afuera, el sol radiante arrojaba sus dorados espinos a las calles, a los muros, a los árboles. Las hojas, lavadas por la intensa lluvia del día anterior, se presentaban verdes y brillantes, casi inmóviles, en la quietud que sigue a los diluvios tropicales. Fin del cuento. Y ahora aquí van los datos biobibliográficos para Rodrigo Díaz Pérez. Esta información proviene de mi manuscrito en preparación para la 4ª edición del Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse realísticamente por septiembre o tal vez octubre de este año. Rodrigo Díaz Pérez nació en Asunción en 1924 y falleció también en Asunción en 2005. Poeta, narrador y docente universitario.
Aunque egresado de la Facultad de Medicina y titulado por la Universidad Nacional de Asunción, trabajó en su campo y se distinguió profesionalmente en los Estados Unidos, donde residió desde 1957 hasta mediados de los años 90, cuando regresó a su ciudad natal. Médico de profesión, Díaz Pérez es también un ejemplo sorprendente de vocación literaria gestada lejos de la patria. En efecto, su creación artística se encuadra totalmente dentro de la literatura paraguaya del exilio, corpus literario que ha dado al país títulos significativos y que le ha ganado reconocimiento internacional. Varias de sus obras han sido traducidas al inglés, francés y alemán, y algunas integran antologías literarias de gran circulación e importancia. De su abundante producción creativa sobresalen en poesía, y doy los títulos sin fechas para ahorrar tiempo. Entonces, de su abundante producción creativa sobresalen en poesía, El minuto de cristal, Los poros del viento, Astillas de sol, Playa del sur y Cronologías. Su obra narrativa incluye 6 colecciones de cuentos, Entrevista, Ruidos y leyendas, Ingavi y otros cuentos, Incunables, Hace tiempo, mañana y Los días amazónicos. Es coautor, además, con otros colegas paraguayos, de Apuntes de raíces griegas y latinas, de 1950, obra que fue texto oficial durante mucho tiempo en colegios secundarios de Asunción.